sí vamos a darle la palabra a la siguiente, a la primera conferencia del día de hoy, ¿sí? Entonces, para mí, en este caso, les recuerdo, por favor, a todos los participantes, no se esperen al final de la conferencia, por favor, estamos, ¿cómo se llama?, en vivo, en YouTube, y entonces les pedimos que durante la conferencia, en el chat del YouTube, hagan sus preguntas. De esta manera, vamos acumulando las preguntas y podemos tener oportunidad de leerlas y que el panelista pueda contestarlas en el tiempo que tenemos asignado para esta conferencia. Entonces, me voy a permitir leer la semblanza de la conferencia. Es Estrategias químicas efectivas para mitigar la contaminación provocada por el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. La panelista es la maestra en ciencias, Anaité Carolina Herrera Ramos, que para mí es un gran honor y un placer que haya aceptado nuestra invitación para este evento. La maestra Herrera Ramos es licenciada en Química, graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra en Ciencias con especialidad en Química de Suelos y subespecialidad en Química de Alimentos, graduada de la Universidad de Cornell, Ithaca, en New York, Estados Unidos. Su experiencia académica en los años 1994 a 2008 fue catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, también fue catedrática en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, Universidad del Valle de Guatemala, Universidad Rafael Andívar y Universidad Francisco Marroquín, también en Guatemala, impartiendo cursos de química general, química orgánica, química de suelos y aguas, fertilidad de suelos y edafología. Su experiencia laboral, que yo he admirado porque he seguido casi desde el principio y que verdaderamente es algo muy emocionante, una química yendo a una cosa que es muchas veces muy empírica. Laboró como jefe de laboratorio para Del Monte Fresh Fruit Company en Izabal, Guatemala, jefe de control de calidad en Química Host, Guatemala, superintendente de calidad en Cementos Progreso, Guatemala, asistente técnico del Instituto de la Potasa y el Fósforo en Querétaro. Actualmente es gerente del Departamento de Investigación y Desarrollo Agrícola de la compañía Disagro. Experiencia de 24 años en la investigación de nutrientes para plantas y fertilizantes. Publicaciones sobre química de suelos y manejo de suelos en diversas revistas. Gracias, Anaité, por haber aceptado esta invitación, y te damos la palabra para que nos deleites con tu saber. Gracias. Buenos días, mucho gusto. Agradezco voy a mostrar mi pantalla, agradezco a la Sociedad Química Mexicana la invitación para participar en esta jornada, y en especial al doctor González, que le agradezco mucho que me ha dado oportunidad de estar en este evento. Lo que yo voy a platicarles es un poquito de cómo es importante entender los procesos para poder nosotros encontrar soluciones, y entender también las soluciones para saber cuáles son sus limitantes y sus ventajas, en este caso, en los fertilizantes. ¿Por qué hay necesidad de usar nitrógeno en la agricultura? ¿Por qué hay necesidad de utilizar abonos de forma sintéticos, ¿verdad? Que se hacen por síntesis. Bien, el 50% de los alimentos se producen gracias a los abonos de origen sintético. Si no existieran estos, podríamos producir solo la mitad de los alimentos que actualmente se producen. Entonces, es una necesidad. El nitrógeno en particular, se utilizan todos los cultivos, necesitan nitrógeno también, como necesitan fósforo, potasio, magnesio, zinc, hierro, boro. Pero en la producción de cereales, el nitrógeno tiene un papel muy preponderante porque puede contar por una gran cantidad del rendimiento. Este fue un experimento que realizamos a principios de este año, en donde aplicamos a ambos tratamientos todos los nutrientes. O sea, les aplicamos fósforo, la misma cantidad de fósforo, la misma cantidad de potasio, la misma cantidad de magnesio, zinc, y la única diferencia fue que a un tratamiento le aplicamos 120 kilogramos por hectárea de nitrógeno, de unidades de nitrógeno, y al otro simplemente 12.
Todo lo demás era en la misma cantidad. La deficiencia de nitrógeno tuvo responsabilidad en una disminución del 65% del rendimiento. Esto es el nitrógeno en los cereales, trigo, arroz, maíz, tiene un alto impacto. Por eso es que es necesario aplicarlo. Con excepción de las leguminosas, que se asocian con las bacterias Rhizobium, las plantas no pueden absorber el nitrógeno atmosférico. 78% del nitrógeno en la atmósfera se encuentra como nitrógeno elemental, pero las plantas no pueden hacer uso de este. Las plantas absorben nitrógeno principalmente de dos formas químicas, como catión amonio y como anión nitrato. El nitrógeno de donde provenga tiene que convertirse en amonio o en nitrato para que las plantas lo puedan consumir. Hay varias fuentes de nitrógeno, ¿verdad? Abonos, que este es realmente un reciclado de lo que utilizamos los seres vivos, ¿verdad? Estiércoles y purines, abonos verdes, que lo que significa son que sembramos plantas, a veces leguminosas, pero a veces otras plantas para poder absorber y después se reintegran al suelo. La descomposición de estas, pues, ya provee el nitrógeno para el cultivo que nos interesa. Y también compostas, ¿verdad? Distintos compostos. La composta puede variar su contenido de nitrógeno, puede ser muy poco o puede ser mayor, dependiendo de cuáles son las materias primas que utilizamos para hacer la misma. Y luego están las fuentes de nitrógeno, que pueden ser de índole mineral o por síntesis. No puedo decir que sean orgánicos o inorgánicos, porque, por ejemplo, la urea es un fertilizante que podemos hacer por síntesis, pero es un compuesto orgánico. Los animales producen urea, ¿verdad? Ácido ureico. Entonces, pero nosotros, el ser humano puede usar el nitrógeno del ambiente, lo hace reaccionar con CO2, se forma primero amoníaco y después urea. Fertilizantes de síntesis o fuentes de nitrógeno de síntesis, pues bueno, tenemos amoníaco, que es gasificado en presión, que también se aplica como fertilizante, la urea que ya mencioné, sulfato de amonio, nitrato de amonio, fertilizantes que son líquidos, pero el UAN, que se utiliza bastante en México y en Estados Unidos, es una solución de urea y nitrato de amonio que tiene un 32% de nitrógeno o 28% de mismo. Y también hay depósitos minerales salinos, como existen en Chile y en Alemania, en Israel también, que son de salitres, nitrato de sodio y nitratos de potasio. Bien, el problema, si bien el nitrógeno se necesita para la producción de cereales y en cantidades, y es importante el aplicarlo, el problema es que está sujeto a diversas pérdidas. Lo más relevante tal vez es de que tal vez el concepto aquí es decir, bueno, nosotros queremos que todo el fertilizante nitrogenado o todo el nitrógeno aplicado, ya sea de fuentes naturales o de fertilizantes sintéticos, llegue a la planta. ¿Para qué? Para que se convierta en biomasa, proteínas, alimentos. Pero puede estar sujeto a pérdidas por lixiviación, cuando este pasa de nitrato, pérdidas por volatilización como amoníaco, tanto de fertilizantes sintéticos como de fertilizantes o como abonos de reciclados de animales, y un proceso que se llama denitrificación. Estos son contaminantes y por lo cual tenemos que hacer una utilización eficiente del nitrógeno. Entonces, las contaminaciones principales, bueno, es la volatilización de amoníaco, que contamina el aire, la lixiviación de nitratos, que contamina mantos freáticos y cuerpos de agua, y que luego ahorita actualmente hay cuerpos contaminados con nitratos de forma que crece excesivamente algas y estas consumen el oxígeno y son problemas para los demás seres vivos en el cuerpo de agua y entonces, la verdad, se ahogan los cuerpos de agua. Y el otro es la producción de óxidos nitrosos, que se llama desnitrificación, que estos son efectos de gases de invernadero. Estos van a ser los tres temas que yo voy a abarcar en esta charla y vamos a ir uno por uno explicando. ¿Cuál es la estrategia para mitigar esta contaminación? Bueno, hacer eficiente el uso del nitrógeno por las plantas. Eso significa que la mayor cantidad del nitrógeno que yo aplique, o si se pudiera hacer todo, se vaya a la planta.
Eso va también a hacer que los agricultores usen menos nitrógeno, porque actualmente, dado que hay muchas pérdidas, pueden ser desde el 40 al 50% de pérdidas, entonces se aplica más nitrógeno para poder llegar al rendimiento que necesita un agricultor para poder vivir. Incrementando el uso eficiente del nitrógeno por las plantas, vamos a evitar, se hace evitando la nitrificación, y eso disminuirá la lixiviación y emisión de gases de invernadero. Evitar la volatilización para disminuir la contaminación de la atmósfera y retrasar la disponibilidad. Esto disminuye la lixiviación y también va a disminuir emisión de gases de invernadero. Estas son las 3 estrategias de las que vamos a platicar hoy y que actualmente la industria está muy preocupada y aplicándolas, tratando de que sean de uso, ahí sí que universal, para que podamos disminuir las contaminaciones por los fertilizantes nitrogenados, por el exceso de fertilizante nitrogenado. Primero, bueno, miremos aquí, solo quiero decir, bueno, ¿quién es el amonio y quién es el nitrato? El amonio es un catión, está cargado positivamente y tiene la capacidad de absorberse temporalmente en el suelo. ¿Por qué? Porque las arcillas, el coloide del suelo, es principalmente de carga negativa. Entonces, una aplicación de fertilizante amoniacal, ¿verdad?, no se va a lixiviar en el suelo, sino que se va a poder sostener y ahí para las raíces empezar a absorberlo. El nitrato, por otro lado, no se retiene. ¿Por qué? Porque es de carga negativa. Y el coloide es carga negativa, hay una repulsión de cargas y además es altamente soluble. Entonces, unas lluvias fuertes en lugares donde hay mucha precipitación, van a haber nitrato que va a permear el perfil del suelo y puede llegar a mantos freáticos o a otros cuerpos de agua que están en la superficie. Eso es una diferencia, eso es importante entender. Entonces todos diríamos, bueno, apliquemos solo nitrógeno en forma amoniacal y así perdemos menos por lixiviación. Pero sucede que en todos los suelos y en todos los ambientes hay un proceso que se llama nitrificación. La nitrificación es la oxidación de amonio a nitrato. Se lleva a cabo en 2 pasos por 2 tipos distintos de bacterias. Unas son las bacterias nitrosomas, que hacen la oxidación del amonio a nitrito, y el segundo paso por bacterias nitrobacter, que pasan el nitrito a nitrato. Una cosa importante es que el nitrito, si se acumula, puede ser tóxico para las plantas. Pero bien, las plantas pueden tomar tanto el nitrógeno en forma de amonio o lo pueden tomar en forma de nitrato. El problema es que aquí en forma de nitrato ya hay una competencia más fuerte con la lluvia y más que todo en suelos, por ejemplo, arenosos, en donde muy poco la planta puede ser eficiente el uso del nitrógeno como anión. En suelos arcillosos o en otros o en lugares donde no llueve tanto, pues ya va a ser menos la pérdida de la forma de nitrato. Entonces, otro problema que tenemos con el nitrato es la desnitrificación. Este es el proceso en donde el nitrato se reduce y se reduce lo ideal hasta nitrógeno elemental, pero en el proceso ahí sí que se producen gases que son óxidos nitrosos. Esto es por microorganismos. Los microorganismos en ambientes donde no hay mucho oxígeno, por ejemplo, después de una gran cantidad de agua que haya caído, una lluvia muy fuerte y que haya negado, muchos microorganismos pueden utilizar el nitrato como receptor de sus electrones y entonces se reduce, pero entonces esa forma produce óxidos nitrosos que son gases de invernadero. El problema es que el óxido nitroso tiene un efecto de invernadero 298 veces mayor que el dióxido de carbono. Y si bien no se produce tanto, sí la agricultura es responsable de la alta producción de óxidos nitrosos en el mundo. Por ejemplo, el arroz que se siembra bajo agua, o sea, o inundación, si se aplicaran fertilizantes en forma de nitrato, ¿verdad?, se aumenta la producción de óxidos nitrosos. Otro problema es que los óxidos nitrosos pues permanecen en la atmósfera alrededor de 114 años. Entonces sí es un problema, ¿verdad?, estos 2 procesos, lixiviación de nitratos y nitrificación. Y una de las técnicas que se ha utilizado, una de las aplicaciones de la química fue, bueno, inhibir la nitrificación.
Los inhibidores de nitrificación son compuestos químicos que actúan de diferentes formas que inhiben el primer paso, el paso de amonio a nitrito. No inhiben el segundo, porque si inhibieran el segundo podríamos tener acumulación de nitritos y eso también podría ser peligroso para las plantas. Los inhibidores de nitrificación, pues, ya están en el mundo desde hace bastante tiempo, pero han ido evolucionando y mejorando, pues está la nitrapirina. Estos son los principales, hay otros, pero estos son los de uso más común. Nitrapirina desde los años 50. Lo que hace es que disminuye la población, los microbios en el suelo y entonces, por lo tanto, disminuye este proceso. Está la dicianamida o 2-cianoguanidina, que es un bacterioestático, o sea, no los mata, sino que disminuye la capacidad de trabajar y entonces también disminuye el proceso de nitrificación. El último es el fosfato, el de DMPP, fosfato de dimetilpirazol, que lo que hace es que bloquea a la enzima amonio monoxigenasa, que es la encargada del primer paso en la oxidación. Estos son, ¿verdad? Lo que la nitrificación en los suelos, en un suelo con buena temperatura y bien aireado, puede llevarse en 4 semanas. En suelos más fríos puede durar 6 semanas, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Mientras la planta puede agarrar como amonio, pero parte del nitrógeno, verá, los microorganismos que son mucho más eficientes, lo están pasando a nitratos. Lo bueno es que la planta también puede tomar el nitrato. Bien, ¿cuáles son las limitaciones de estos inhibidores de nitrificación? Bueno, la limitación es que cuando la temperatura en el suelo va aumentando, el tiempo que estos compuestos trabajan, o sea, que pueden sostener a las bacterias para que no oxiden el amonio nitrato, va disminuyendo. Este es un experimento, ¿verdad? Aquí está el autor, en donde las líneas con triángulos y con cuadros es sulfato de amonio con 2 inhibidores de nitrificación, con DMPP y dicianamida, y la línea sin, es solo el sulfato de amonio, ¿verdad? La línea sin marquitas es solo el sulfato de amonio. A 10 grados centígrados, la nitrificación en el eje X tenemos miligramos de amonio y en el eje Y tengo días. La línea, cuando a 10 grados centígrados, regiones templadas, al inicio de la primavera, final del invierno y inicio de la primavera, el nitrógeno aminoaquial queda como amonio más de 100 días, mientras que cuando se usa un inhibidor de nitrificación, mientras que cuando no se aplica, dura entre 25 y 30 días. ¿Qué pasa a 10 grados más altos, 20 grados centígrados? El efecto del nitrificador disminuye a 35 días. Y como bien pueden ver también, el sulfato de amonio más rápidamente se nitrifica. Y a 30 grados centígrados, estamos hablando de suelos tropicales, el efecto de los inhibidores es de 15 días. ¿Qué significa esto? Que esta solución en suelos tropicales no es una solución viable. O sea, vamos a aplicar un inhibidor de nitrificación, pero dada la temperatura y la actividad microbiana, va a proteger por menos de 15 días. O sea, no es práctico. Esa es una de las cosas, es conocer también, ¿verdad? O sea, la solución, pero también conocer la limitación. ¿Dónde se puede aplicar esos productos? Bueno, en Europa, zonas templadas, el norte de México, Norteamérica, ¿verdad? Es útil utilizar inhibidores de nitrificación. El Cono Sur, Chile, la parte de abajo de Argentina, también van a ver buenos resultados. Bien, el segundo problema que habíamos platicado, que es contaminación de la atmósfera, es contaminación por amoníaco. Es volatilización de amoníaco. El amonio en medio alcalino se convierte en amoníaco, que es un gas. En suelos de pH arriba de 7 puede ocurrir esta reacción, pero en cualquier suelo va a haber volatilización de amoníaco, de estiércol, de urea, de amoníaco, pues gaseoso, ya se está aplicando como un gas, o lo que voy a explicar cómo se utiliza en agricultura, o de solución de urea y nitrato de amonio. Bien,
Aquí es muy importante, algo muy sencillo que vemos en química general al principio o en química analítica, es entender bien cómo funciona el equilibrio. Voy a mostrar, disculpen que tenga que hacer esto, pero voy a mostrar aquí qué pasa cuando el amoníaco, NH3, se junta con el agua. ¿Verdad? El amoníaco es una base y entonces el agua actúa aquí, es anfótero, tiene capacidad de ácido y base, pero es como un ácido débil y se forma amonio, que ya no es gas, está positivo, y OH, o sea, sube el pH. Bien. Este equilibrio se ve desplazado hacia la derecha, hacia la formación primero de hidróxido de amonio y luego de amonio en el suelo. En el suelo el equilibrio se va desplazado a mayor formación de amonio. ¿Y por qué? Porque al disociarse un poco este hidróxido de amonio que se forma con el agua en el suelo, este catión se absorbe en las arcillas, que son negativas, y entonces el equilibrio va de izquierda a derecha. Entonces, nosotros, si enterramos el fertilizante, vamos a provocar que este amoníaco, o si lo inyectamos, como es en el caso de las inyecciones de amoníaco a presión o amonio anhidro, como se le llama en la industria, este va a reaccionar en el suelo y se va a quedar en el suelo, no se va a ir como gas. Estas son, ¿verdad?, las formas en cómo se aplica amoníaco, siempre es inyectado en el suelo y tienen que ser cierta humedad para que esa reacción, el equilibrio, se vea desplazado en el agua. Pero ¿qué pasa donde no podemos entregar el fertilizante? Por ejemplo, un cultivo de plátano, un cultivo de café. Este no lo podemos integrar. Y como dije anteriormente, si yo aplico urea, si aplico estiércol, si aplico UAN, voy a tener problemas de volatilización. ¿Por qué? Bien, porque la hidrólisis de la urea al hidrolizarse, para poder ser absorbida de forma, el nitrógeno que sea, esté en la forma química que las plantas la necesitan, produce amoníaco. La hidrólisis de la urea, que es el fertilizante sólido más utilizado, ¿por qué? Porque tiene un 46% de nitrógeno. Entonces es el más concentrado. Ocurre en todos los suelos, en todas las temperaturas. Y ocurre, la velocidad con que se lleva a cabo puede ser en horas, ¿verdad? En cuestión de unas 4 o 5 horas empieza el proceso y está mediado por enzimas ureasas. Las enzimas ureasas son exoenzimas que las liberan hongos, microbios, plantas, liberan ureasas. Y claro, como es una enzima, la reacción se lleva a cabo en su sitio activo y es una reacción, aquí la simplifiqué, que es de esta forma. Esa es la primera reacción de la hidrólisis de la ureasa, pero se forma amoníaco. Entonces, por eso, una de las técnicas es enterrarla. ¿Qué pasa cuando no la puedo enterrar? Bueno, para eso la química se desarrollaron y se han encontrado varios compuestos que se llaman inhibidores de ureasa. Este es el que más se utiliza. El N-N-butil tiofosfórico triamida, o NBPT, es el compuesto que es un inhibidor de ureasa. ¿Cómo funciona esto? Yo creo, no sé si se pueden dar cuenta, pero la urea se parece muchísimo a esta parte de la molécula. ¿Cuál es la diferencia? En urea, en vez de haber un fósforo, hay un carbono, y en vez de haber azufre, hay un oxígeno en doble enlace. Bueno, esta parte de este compuesto bloquea la ureasa. Y lo que sucede es de que este compuesto es más afín, o sea, bloquea más afín a la ureasa que la urea misma, y entonces es por competencia. Si le aplicamos a la urea un poquito de este compuesto, va a bloquear a la ureasa, ¿y qué va a pasar? La urea va a quedar más tiempo en el suelo sin hidrolizarse. Pero ¿cuál es la idea de esto? Cuando nosotros fertilizamos o cuando se aplica fertilizantes o hay riego, tiene que haber agua, o por riego o por lluvia. No hay otra forma, ¿verdad? Porque no tiene sentido aplicar fertilizantes si no hay agua. El agua es el limitante principal. Bueno, ¿qué pasa si yo aplico una urea sobre la superficie del suelo y llueve un día después? Van a haber ureasas, la van a descomponer y parte del nitrógeno se va a perder como amoníaco. Pero si yo aplico un fertilizante con un inhibidor de ureasa,
Puedo esperar 4 o 5 días que riegue o llueva y la integración va a ser por medio de agua al suelo. No va a ser integración física mecánica. ¿Qué va a pasar en el suelo? Pues ya expliqué, va a reaccionar con el agua, se va a formar amonio, se retiene en la arcilla y ya no hay emisiones de gases. Yo trabajo y he hecho muchos experimentos con emisión de amoníaco y en 5 días se puede perder hasta un 40% del nitrógeno aplicado como gas amoníaco. Eso significa que estoy perdiendo dinero y además estoy contaminando. Bien, y la tercera forma que habíamos platicado era cómo disminuir la disponibilidad. Bueno, hay varias estrategias para hacer esto, varios compuestos. Aquí viene la química de polímeros. Una es poner a los fertilizantes solubles nitrogenados, nitrato de amonio o como urea o sulfato de amonio, una barrera física. Y esto se hace con recubrimientos de polímeros. Desde 1960, en Estados Unidos se desarrolló varios polímeros. Al principio era aplicar azufre y después una capita pequeña para proteger ese azufre. Y se llaman polieses. Ese tipo, pero es urea recubierta con azufre. ¿Para qué? Para evitar volatilización. Actualmente, ¿verdad? Hay polímeros sintéticos y hay otros que no son biodegradables y esos que sí son biodegradables, como son los poliuretanos o los polímeros de ácido láctico, que lo que se hace una capa alrededor del fertilizante, pero este polímero tiene microporos por los cuales puede entrar agua y sale agua con nutrientes. Entonces se llaman estos fertilizantes de liberación controlada. Ayer cabalmente leí un artículo sobre una universidad en Alemania. Ellos están trabajando mucho con polímeros de ácido láctico. ¿Por qué? Porque este es biodegradable. El problema de los poliuretanos es que se supone que la vida en el suelo va a ser de 2 o 3 años, pero como que estamos también poniendo un problema echando plástico al suelo, podríamos pensar. Bien, este proceso, de liberación controlada, es por difusión. Entonces, depende de la temperatura. Entre más caliente el ambiente, más rápido entra el agua y más rápido sale con nutrientes. Pues es ideal este tipo de productos. Bueno, climas cálidos o suelos arenosos y cultivos en los cuales no se puede integrar el fertilizante. Frutales, plátano, café. Entonces, lo que sí hay que conocer muy bien, y para eso hay que hacer investigación y entender cómo funcionan, y entender y probarlos en el campo. Todo lo que hacemos en agricultura tenemos que, si sabemos la teoría, entendemos los principios, pero igual tenemos que hacer investigación en el sitio. No podemos extrapolar, o sea, no hay recetas, pero sí tenemos que entender antes qué es lo que está pasando, cómo funciona. Entonces, por ejemplo, fue un experimento en que la liberación de un fertilizante nitrogenado, ¿verdad?, fue en 60 días. O sea, fue el patrón de liberación. Lo ideal es poder ajustar estos patrones de liberación o encontrar cómo ajustarlos con el desarrollo del cultivo. Hay cultivos como los frutales que necesitan nitrógeno durante todo su desarrollo. Por ejemplo, plátano, tenemos distintas fases del plátano en el mismo sitio. Entonces, para eficientar el nitrógeno, lo que hacen los productores es que aplican cada 4 o 5 semanas. Una forma con este tipo de fertilizantes, bueno, se podría aplicar 2 veces al año, o al máximo cada 3 o cada 2 meses. Hay muchas aplicaciones. El problema aquí es primero el costo, y el segundo problema es, bueno, poder entender bien el sistema para que no vayamos a desfasar la necesidad del nitrógeno del cultivo con la aplicación del mismo. Y el último, ¿verdad?, también que tiene que ver para bajar la disponibilidad es disminuir la solubilidad. Estos son más viejos, estos vienen de los años 40, de síntesis química, 50. Y este tipo de productos lo que hace es que a la urea o los fertilizantes solubles, por medio de síntesis, por ejemplo es urea formaldehído, en poquita polimerización, las hace menos solubles. Entonces, cuando se aplica en el suelo, no se van a lixiviar y necesita cierto tiempo para descomponerse y que ya el nitrógeno esté en la forma que es disponible para las plantas. Estos productos se utilizan actualmente bastante en jardines o, por ejemplo, campos de golf. Igual que los productos que mencioné antes de liberación controlada,
todo lo que es ornamentales, sí, su uso es amplio, pero tenemos que ver cómo se pueden hacer a mejores costos y usarlos en agricultura extensiva, que es en realidad en donde está la producción, la mayor producción de alimentos y los mayores problemas de contaminación. Y bueno, tal vez para terminar, pues yo quería decir que pues necesitamos producir alimentos en forma sostenible. Todos los cultivos necesitan nitrógeno, necesitan también de los demás alimentos. Ahora, algunos como unos frutales, por ejemplo, el plátano usa bastante potasio también, pero otros como los cereales, arroz, maíz, trigo, la cantidad de nitrógeno es muy importante en la producción de grano, en el rendimiento. Y para terminar, yo quería decir que, bueno, comprender las reacciones y los procesos que provocan el daño permite encontrar las soluciones para mitigarlos o eliminarlos. Y al mismo tiempo, cumplir el objetivo de poder producir alimentos para sostener a la población mundial, que como dijo la doctora, ya vamos 7.4 billones de personas. Este equilibrio de producción, desarrollo, solo es posible si se usa ciencia. Y la química es una de las ciencias básicas junto con la física, la matemática y la biología, que nos da el fundamento para poder entender la naturaleza. Y eso tal vez es lo que yo he aprendido en mi experiencia profesional, es de que necesitamos entender química para poder entender procesos y así poder hacer un buen uso de los recursos y también es, como es en este caso, encontrar estrategias para mitigar la contaminación de nuestros suelos, aguas y aire. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Naité Herrera. Excelente presentación. Efectivamente, necesitamos entender el principio de los procesos para poder innovar, definitivamente. Y la química, todo en la naturaleza son reacciones químicas. Muchas gracias. Voy a proceder a leer las preguntas, ¿sí?, que han llegado por el chat y les invito a los que están presentes también, si quieren enviar, todavía estamos en tiempo de recibir sus preguntas para que la maestra Herrera nos pueda contestar. Ricardo Arista pregunta, ¿cuál es la opinión de la maestra Carolina Herrera sobre este tema, sobre el glifosato? ¿Sobre el glifosato? Sí. ¿Qué es lo que piensas? El glifosato, bueno, el glifosato es un herbicida. Actualmente está haciendo, ahí sí que, headlines en los periódicos, ¿verdad? Es distinto a este tema en particular. Pero bueno, mi opinión, para ser concreta, es de que hay que saber usarlo. Todavía no está probado la FDA de que sea cancerígeno. Es uno de los herbicidas que se utilizan más actualmente. Ya hay muchas malezas también que son resistentes al glifosato. Y hay otras alternativas, ¿verdad? O sea, si eliminan el uso en el mundo, pues hay otras alternativas. Y de eso se trata, ¿no? De ir buscando. Ahora, el eliminar o decidir que un producto sea dañino o no sea dañino, en este caso para los humanos, como es el caso de los últimos del glifosato, pues si fuera cancerígeno, sí tiene que estar con base en ciencia también, ¿verdad? Porque no se trata de solo ponernos así exquisitos, como diría, de querer eliminar todo porque es un químico. No, entonces yo la verdad, yo me baso en resultados. Sí, claro. En ciencia. Muy bien, gracias. Y tal vez el maestro Abel, en la siguiente conferencia va a abundar un poquito más sobre el glifosato. La segunda pregunta es, Filogenio Chan López pregunta, ¿la eliminación de agua de nixtamal en la intemperie afecta directamente al suelo? El agua de nixtamal es óxido de calcio, sí, ¿verdad? Porque es óxido de calcio lo que se utiliza. Pues lo que pasa es que si se hace mucho, aumenta el pH del suelo. Entonces sí afecta el suelo. Ahora, depende también la cantidad. Ahora, si tenemos un suelo ácido, pues nos puede ayudar, porque va a limitar un poco la acidez del suelo. Pero ahí tiene que ver mucho la cantidad, ¿verdad? Es como, no, si es el mismo sitio, sí, va a aumentar el pH del suelo y eso nos puede dar problemas. Esto es lo que puedo decir al respecto. ¿Se puede pensar en automatizar el riego por si no llueve? Sí, claro. De hecho, se hace, ¿verdad? Hay tecnología ahora para usar riego y automatizarlo.
de forma de que con estaciones meteorológicas se puede predecir bastante bien qué va a pasar, o sea, si va a llover o no va a llover. Y así se puede programar y automatizar riego. Hay de veras una buena cantidad de tecnología al respecto. Walter Spencer Viveros también pregunta, esta la primera, la siguiente, a la anterior pregunta era también de él, ¿están haciendo la liberación controlada con polímeros biodegradables? Pues sí, actualmente sí ya se están haciendo con de ácido láctico. Ácido láctico D y L se hacen polímeros. Quienes están adelantados en eso, pero están trabajando en varias universidades, incluso yo sé de México, que se están utilizando mucha polimerización de ácido láctico, pensando en hacer recipientes biodegradables, bolsas sí, y otro tipo de cosas. Pero esta tecnología, pues, es hacer un ácido láctico, un polímero como esponjosito, y ese recubrir la urea de esa forma, y así que se va degradando. Pero sí se está trabajando. Yo lo sé, los estudios que he leído son de empresas y universidades en Alemania principalmente, pero alrededor del mundo hacer polímeros de ácido láctico que sean biodegradables es de veras, yo creo que es una prioridad. De acuerdo, pero si entiendo, todavía no están disponibles en el mercado de la agricultura, por ejemplo. Hay unas empresas en Alemania que sí ya los tiene disponible, pero todavía no ampliamente, para poderlo decir así. O sea, no, están empezando ya a hacerlo comercial y esta empresa en Alemania pues lo está ofreciendo y vendiendo a industrias que producen urea. Ok. Héctor Ochoa López, hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué hay sobre los acondicionadores de suelos? Los acondicionadores de suelos, pues, primero hay que saber cuál es el problema con el suelo. Entonces, estas pertenecen a las enmiendas. Una enmienda es una sustancia que mejora las capacidades, por hecho, las propiedades físicas, principalmente físicas, y puede que algunas químicas del suelo. Por ejemplo, el pH. Un ejemplo de un acondicionador son las cales. En suelos ácidos se utiliza cales para aumentar el pH porque en suelos ácidos hay problema de toxicidad de aluminio. En suelos alcalinos se usan ácidos orgánicos o se utilizan sulfato de calcio para mejorar la estructura del suelo. En este caso, lo que hacen es que las arcillas, cuando el suelo las arcillas están negativas, el suelo es alcalino, las arcillas se dispersan. Para coagularlas se utiliza yeso, sulfato de calcio. Se utilizan también algunos ácidos orgánicos. Por ejemplo, otra enmienda, las compostas o la materia orgánica siempre es bueno. Siempre es bueno. Adiciones de materia orgánica es también un acondicionador de suelo. Es siempre bueno. Entonces, la composta, yo, por ejemplo, creo que es mejor utilizar una composta que ya está estabilizada que aplicar desechos vegetales, por ejemplo, como de caña o de café, sin compostear, ¿no? Es mejor compostearlos. Pero todo eso mejora mucho la estructura del suelo y las plantas, las raíces necesitan oxígeno y necesitan agua. La estructura del suelo permite formar macroporos y microporos. Los macroporos tienen aire, dejan pasar el aire, corre el agua, y los microporos pueden retener un poco de agua. Entonces, estos acondicionadores, una de las cosas más importantes, creo yo, es mejorar las propiedades físicas del suelo para que la planta se pueda desarrollar. Claro. Eso. En esta situación, a ver, hago otra pregunta y después hago unas preguntas que tengo también porque me interesa mucho. Talía Lisset Mora Medina, ¿por qué a la fecha es tan difícil adoptar un sistema a base de productos biotecnológicos como plaguicidas de origen fúngico o con ingredientes naturales? Existen. Lo que pasa es de que todavía no son tan efectivos como ciertas moléculas químicas. Y también las cantidades que aplicar y el costo. La empresa para la que yo laboro, vendemos, y yo he hecho muchos experimentos con Bacillus subtilis, con también estamos extractos de plantas, tenemos un insecticida que es 3 extractos de 3 plantas, tenemos también fungicidas de extracto de planta, bacilos, como mencioné anteriormente, pero sí hay que saberlos usar porque no son tan efectivos para todo, como son ciertos compuestos químicos, ciertos compuestos de síntesis.
Y por eso tal vez es que no está tan utilizado, pero sí, y está creciendo. El mercado de los productos de biocontrol está creciendo bastante. Ahora, también el problema es que venden muchas agüitas mágicas, ¿verdad? Sí. Entonces, como dicen los gringos, snake oil, ¿verdad? Aguas mágicas. Y eso le hace un gran daño a la industria seria que está trabajando con hongos, bacterias y extractos vegetales para el control tanto de insectos como de hongos, enfermedades fungosas, insectos, incluso bacterias. Lo que todavía hay muy poco y está muy incipiente es en herbicidas. Herbicidas no he sabido yo de muchos, hay unos cuantos empresas de investigación en Estados Unidos que están por ese lado. Pero sí, está aumentando, existen, pero a veces no sirven siempre, ¿verdad? O sea, tienen ciertas limitaciones, pero son muy buenos. Yo en mi jardín pues uso eso. Claro. Yo quiero hacer algunas preguntas, sobre todo en los acondicionadores de suelo. Mucho de las preocupaciones, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas, toda la materia orgánica residual que queda, algunas veces ha sido controversial utilizar como fertilizantes. ¿Qué experiencia tienes en este asunto, bueno, la materia orgánica, como te digo, hay distintos tipos de materia orgánica. Y puede ser tan contaminante, por ejemplo, estiércoles o si llega a los cuerpos de aguas como un fertilizante de síntesis. Yo creo que la materia orgánica debe ser composteada. Una vez que está composteada, ya se formaron cadenas largas, ya se eliminó, ya ¿verdad? Llegó la temperatura, ya patológicamente ya es inocua, porque ese es también otro problema, ¿verdad? Si una composta o un fertilizante orgánico no está bien hecho, puede dar problemas al consumo humano, ¿verdad? Escherichia coli o otras bacterias patógenas que pueden quedar en el abono. Entonces, sí hay que compostearlos. Ahora, que lleguen a los cuerpos de agua es malo, sea como sea, ¿verdad? Porque ahí va a consumir oxígeno y le va a quitar oxígeno a los peces y a todos los demás que viven en el equilibrio, en el ecosistema de los cuerpos de lagos y ríos. Claro. Entonces yo creo que la composta es lo que todos deberíamos de compostear nuestros alimentos o tener en las ciudades grandes sistemas de composta eficiente, ¿verdad? Dividir la basura, ese tipo de cosas para regresar al suelo. Una composta bien hecha tiene muchos beneficios para el suelo. Gracias. Dos cosas que me quedan muy, como con preguntas muy importantes. Por ejemplo, los inhibidores de la nitrificación y los inhibidores de la ureasa son productos químicos de cadenas complejas. Entonces, ¿cuál es el impacto al medio ambiente que tienen? Claro, van a controlar que no haya ureólisis y que no haya nitrificación, pero entonces, ¿qué efectos tiene en la biota? Bueno, el NBPT, sí, la ureasa lo destruye y lo convierte en nitrógeno, fósforo y carbono. No pasa nada, ¿verdad? O sea, no le va a pasar nada a nadie, porque lo que hace es que bloquea, y como la verdad es pequeñito, porque tenía 4 carboncitos, un N-butil. Entonces el NBPT cae, bloquea la ureasa. ¿Y cómo es que la bloquea? La bloquea porque la entretiene en degradarlo. Y eventualmente la ureasa lo degrada, ¿verdad? Y le entra y va tras la urea. Y va a hidrolizar la urea. Entonces el NBPT, no problema. Los otros, la nitrapirina, por ejemplo, a mí esa no me gusta mucho porque sí es bactericida, o sea, sí, pero no dura tanto en el suelo, ¿verdad? No dura tanto, dura más de lo que, por ejemplo, el dimetilpirazol, los estudios es que no es tan persistente en el suelo y que también pues las bacterias y los hongos principalmente lo desgradan en sus compuestos carbono, fósforo. Ok, gracias. La otra pregunta que es muy importante, efectivamente, tú acabas de decir que es muy importante experimentar en el suelo, ver qué condiciones para ver cómo se aplica y qué se aplica, como en los casos que dijiste de nitrógeno, ¿sí? Entonces, esa es una. Y la otra cosa, pues, es cuánto cuesta y cuál es el rendimiento que voy a tener en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque cada vez los agricultores dicen, pues, me tomo este fertilizante y no hace falta hacer más. O sea, ¿qué consejos o en tu experiencia, qué podríamos hacer
como pequeños o medianos agricultores y como químicos asociados a ellos, que pudiéramos ayudar a hacer estos experimentos, en tu experiencia? Y luego el costo, Bien, pero mira, sobre todo en esta parte, ¿no? Sí. sí. Yo creo que mucho tiene que uno entender qué está pasando y ver cuál es el problema de cada sitio, ¿verdad? Porque el cultivo es distinto. No es lo mismo sembrar maíz Sí. que sembrar café o sembrar plátano. Eso es el principio. Ahora, lo que pasa es que maíz y cereal o arroz no son cultivos de alto retorno económico. Sí. Entonces ahí está todo más complicado. Segundo, es que si bien lo que hacía mi papá o mi abuelo funcionaba, sí necesito entender qué hay nuevo para ver si lo puedo hacer más eficiente. La revolución verde que se llamó, o mejor dicho, el proceso Haber-Bosch, en el cual se pudo sacar amoníaco del nitrógeno atmosférico, hizo que los fertilizantes, que los nitrogenados fueran baratos, o sea, relativamente baratos. Un fertilizante, y por eso es que en lugares como, por ejemplo, China, utilizan muchísimo nitrógeno, porque el nitrógeno dice, bueno, no importa que se desperdicie porque yo tengo que vender y tengo que vivir de esto. Un problema en la agricultura no es problema, pero es una realidad. El agricultor tiene que vivir. Los alimentos son relativamente baratos. Y entonces hay problemas con el clima, hay problemas con el suelo, pero más que todo es el clima que nos puede limitar rendimientos y sea una inversión y no voy a recuperar para vivir, o sea, para recuperar mi inversión y además vivir de eso. Eso evita también, yo creo que es un poco de conocimiento. Yo creo que hay que promover, y en las escuelas de agronomía, el gobierno, las universidades, ¿verdad? Estar más cerca del agricultor para entender sus necesidades y entender la parte antropológica, por qué hace las cosas y cómo se puede ir mejorando de poquito a poquito. Más que todo pensando en los agricultores medianos y los agricultores pequeños. ¿Verdad? Que hay que cómo llegarles ahí. Y sí, importante que sea conciencia, que sea honesto, que no sea solo por vender, porque entonces eso le hace mucho descrédito y al final nos hace mucho daño en la industria. Ese tipo de productos que no funcionan o soluciones que no funcionan. Pero sí, es multidisciplinario. Yo creo que es multidisciplinario. Está la parte antropológica, la parte química, la parte de biología, para poder realmente ir encontrando poco a poco soluciones a todos los problemas que tenemos actualmente de contaminación de aire, suelo y agua. Claro, gracias. Y creo que, y en tu experiencia en la parte de química, ¿tú crees que en la educación de las escuelas de química nos acercamos a la química de suelos y a todo lo asociado con esto, que es muy importante? Creo Bien, que no. yo creo que como no se puede hacer todo, yo creo que principalmente en la escuela secundaria y en la escuela y en la carrera de química, es muy importante la ciencia básica, entender la ciencia básica, entender los procesos y ya en la especialización, especializarte en alimentos, en suelos, en agroquímicos, porque es bastante conocimiento. Ahora, lo que de mi experiencia, si uno tiene bases fuertes, una buena orgánica, analítica, físico-química, ya después, pues ya estudias por tu lado o te especializas y es mucho más fácil que aprenderse todo de memoria, ¿verdad? Porque la química permite entender. Sí, de acuerdo. Pero 4 o 5 años es muy poquito para verlo todo, ¿verdad? Así es. Otra pregunta que también es muy importante. Efectivamente, hay muchos desarrollos en la parte, por ejemplo, de esta liberación controlada de todas esas cosas. Sin embargo, el costo, me imagino que todavía, como está en desarrollo, es bastante alto y solo lo podrás utilizar en cultivos de alto rendimiento, ¿no? Más que de alto rendimiento, de alto valor agregado. De alto valor agregado, sí. Sí. Exactamente. Sí. Sí, efectivamente. Y en tu experiencia, por ejemplo, tú has trabajado durante mucho tiempo en una compañía que desarrolla nuevos productos, efectivamente, ¿no? Exactamente, nuevos químicos para muchas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia para identificar sobre qué te vas? Sobre qué tipo de químicos o sobre qué tipo de problema va a estudiar esa compañía para que sea rentable. Sí, es interesante, mira. No, la empresa que trabaja desde Guatemala hasta Colombia, sí, es una distribuidora. Entonces, lo que hace es que mi trabajo es validar tecnologías.
Entonces, asistimos a congresos, se leen revistas, se hace investigación para ver qué es lo más novedoso, qué está pasando en el mundo. Y hay bastantes asociaciones y lugares donde uno puede estar al día en hacia dónde va. Y luego, ¿verdad? Mi trabajo es validar que lo que se está ofreciendo, lo nuevo que hay o lo último en el mercado, funciona para nuestras condiciones. Y esa fue, por ejemplo, mi experiencia con inhibidores de nitrificación. Los estuve probando por 6 años hasta que encontré varias referencias de que, bueno, el problema es que aquí la temperatura en los suelos es entre 20 y 30 grados. Entonces, aquí un inhibidor de nitrificación hace maravillas, pero a nosotros no le ve práctica el agricultor, no le ve el valor de aplicar un compuesto caro para encima de todo no ver cómo funciona. En cambio, el inhibidor de ureasa, hemos hecho muchas pruebas y pues ahí es muy claro que se pierde menos como gas, va a haber más en el suelo. Esto es lo que hace la empresa. La empresa busca todo tipo de foros, ¿verdad? Congresos, conferencias, meetings, y estamos al día con toda la parte de ventas, mercadeos. Es una gran empresa, es muy grande, de qué hay en el mercado. ¿Qué hay en el mercado? Y además, como es una distribuidora que tiene bastante capilaridad, ¿verdad? Llega a muchos agricultores, muchos proveedores, compañías de investigación, les interesa que se distribuyan sus productos, ¿verdad? Que se vendan. Al final, ese es el dinero, ¿verdad? La necesidad, la que mueve. Y esto, el trabajo nuestro es, hacemos evaluaciones en campo, en laboratorio, hacemos evaluaciones químicas, hacemos evaluaciones biológicas, subcontratamos también a otras universidades para validar si funciona en nuestras condiciones de Centroamérica y parte de Colombia. Muy bien, te agradezco mucho. No sé si después de las conclusiones y todo quisieras concluir con algo para dar inicio a la siguiente conferencia. Pues yo solamente quiero darte las gracias y me siento, es un honor para mí que me hayan invitado a participar en esta jornada y pues simple y sencillamente un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo que es la consolidación de aquel primer congreso al que asististe de la Sociedad Química de México hace muchos años aquí en México. Gracias, Anaité. Entonces, bueno, te agradezco mucho y te haremos llegar tu reconocimiento por esta conferencia por correo electrónico.